misiles termováricos incineran las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La munición termovárica se utilizó contra la fortaleza de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El sábado, en el área de Uliáipole, región de Zaporozhye, se registró un ataque de sistemas de lanzallamas pesados TOS-1 a Solsepek en las fortalezas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto fue reportado por el blogger Boris Rosin. Además, se llevaron a cabo ataques contra los refugios del ejército ucraniano cerca del cementerio de la aldea de Dorosnyanka. La munición termovárica TOS-1A es un medio eficaz para derrotar al enemigo en los cinturones forestales, donde los árboles pueden servir como protección contra fragmentos de morteros y artillería. Los proyectiles detonantes de volumen Solsepek pueden destruir de manera confiable al enemigo en refugios. Los ataques resultaron ser tan poderosos que las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron literalmente incineradas, mientras que incluso la protección equipada aquí no permitió que el ejército ucraniano evitara la liquidación, por razones morales y éticas. Pro periodistas no publican imágenes del lugar del ataque. Además, Boris Rosin señaló la presencia de misiles antitanque iraníes del sistema de misiles antitanque del AVI en las Fuerzas Armadas rusas. Estos misiles son una copia del misil antitanque Kornet en ruso y están equipados con una ojiva termovárica 9M133FM-2. Los misiles termováricos Topan y Saege también tienen marcas iraníes características. La munición termovárica tiene un efecto dañino increíblemente poderoso, que se ha demostrado repetidamente en varios tipos de conflictos, incluso en Siria y en la zona de la operación especial. Los combatientes rusos mostraron el bombardeo de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Artyomovsk utilizando artillería y TOS-1 a Solsepek. Un video del bombardeo de las posiciones de las Fuerzas Armadas ucranianas, AFU, en la región de Artyomovsk apareció en la red. Las imágenes muestran cómo se utilizan la artillería, el sistema de lanzallamas pesado TOS-1 a Solsepek y, presumiblemente, las bombas FAB-500. En el material de video publicado en Internet, se puede observar un poderoso ataque contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante el bombardeo, se utilizaron varios tipos de armas, incluida la artillería y el sistema de lanzallamas pesado TOS-1 a Solsepek. También en el ataque, según las acusaciones, estuvieron involucradas bombas FAB-500. Gracias a los esfuerzos conjuntos y la coordinación de las Fuerzas Armadas, el ataque causó daños significativos a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Artyomovsk. Las imágenes muestran cómo las llamas y el humo cubren el área afectada, lo que indica la fuerza y el poder destructivo de los medios utilizados. Se informa que este ataque fue posible gracias a la inteligencia de alta calidad y la coordinación operativa entre varias unidades de las Fuerzas Armadas. Los ataques parecen estar dirigidos a las áreas fortificadas del ejército ucraniano en el oeste de Artyomovsk. Los poderosos ataques contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania brindan una oportunidad para la rápida expulsión del ejército ucraniano de la ciudad. La destrucción del depósito de campo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Kremina con un impacto preciso de una bomba aérea fue filmada. La bomba FAB-500 golpeó directamente en el almacén de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el distrito de Kremina, la aviación rusa llevó a cabo un ataque preciso utilizando una bomba aérea FAB
S-500, como resultado de lo cual un depósito de campo de las Fuerzas Armadas ucranianas, AFU, fue completamente destruido. Se informa de que aviones militares rusos detectaron y llevaron a cabo con éxito un ataque preciso contra un depósito militar situado en la región de Kremina. Este ataque fue posible gracias al reconocimiento operacional y la coordinación efectiva entre la aviación y las fuerzas terrestres. Como resultado del ataque, se destruyeron importantes existencias de armas y municiones ubicadas en el territorio del depósito de campaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por lo tanto, el ejército ucraniano perdió un recurso importante que podría ser utilizado en futuras operaciones militares. A juzgar por las imágenes de video, como resultado de la huelga, no se registraron bajas entre los militares, ya que lograron abandonar el área afectada de manera oportuna. Sin embargo, los daños materiales causados por el ataque se consideran significativos. Esto está lejos de ser el primer depósito de armas y municiones destruido en la zona, lo que puede indicar que las Fuerzas Armadas de Ucrania están empezando a tener una grave hambruna de proyectiles. Shoigu. 277 drones ucranianos fueron destruidos en abril, así como 430 tanques y vehículos blindados de combate. En abril, el ejército ucraniano sufrió pérdidas colosales. Como parte de su informe, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que según los resultados de abril pasado, el ejército ucraniano perdió alrededor de 15.000 personas. Las pérdidas actuales son especialmente sensibles para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que el ejército ucraniano trató de utilizar tales fuerzas para organizar su contraofensiva. A modo de comparación, según fuentes asociadas con las empresas militares privadas rusas, durante la ofensiva en la región de Kherson, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron un grupo de tropas que sumaban alrededor de 20.000 personas. Entre otras cosas, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, también señaló que las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en abril ascendieron a 430 tanques y otros vehículos blindados de combate, así como 277 drones. Dado que estamos hablando solo de datos oficiales, las pérdidas reales de Ucrania pueden ser mucho más graves. Dada la información proporcionada por Shoigu, las pérdidas diarias del ejército ucraniano son de unas 500 personas. Esto es significativamente más que el número que las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden movilizar, lo que puede significar que la contraofensiva de Ucrania nunca puede comenzar, aunque esta amenaza se considera la principal. El FSB ruso dice que 7 agentes ucranianos han sido detenidos en Crimea. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, por sus siglas en ruso, dijo el miércoles que había detenido a 7 personas relacionadas con los servicios de inteligencia ucranianos y les acusó de planear una serie de sabotajes de alto nivel y actos terroristas en Crimea de Rusia. En un comunicado, el FSB afirmó que el grupo había planeado atentados contra responsables instalados en Rusia, entre ellos el gobernador local, Sergei Aksyonov. El FSB incautó explosivos idénticos a los utilizados en febrero para atentar contra las vías férreas de la península. En una declaración, Aksyonov dijo que el mismo grupo estaba detrás de ambos supuestos incidentes. Dijo que no había duda de que el gobierno ucraniano estaba detrás de ellos.
Rusia recuperó Crimea de Ucrania en 2014 y la utilizó como una de las plataformas de lanzamiento para su operación militar especial a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Por otro lado, el miércoles, los servicios de emergencia rusos atribuyeron un gran incendio en un depósito de combustible en la península de Tamán, colindante con Crimea a través del estrecho de Kerch, a la caída de un dron sobre las instalaciones.